turno a Norma Duarte. Ella es de México. Nos va a hablar sobre la memoria y fotografía, los angelitos de Guanajuato. Ya participó en el primer encuentro de patrimonio funerario que hicimos y bueno, también fue una revelación cuando nos mostró unas fotografías. La maestra Norma Guadalupe Vázquez Duarte es doctoranda en estudios latinoamericanos en el territorio, Sociedad y Cultura por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra en Historia del Arte por el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat y licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Información. Ha participado como ponente tallerista y conferencista en coloquios, seminarios y congresos de corte nacional e internacional, como el 25º Encuentro Iberoamericano de Valoración de Gestión de Cementerios. Tiene un extenso currículo que sigo leyéndolo y se va a cortar el tiempo para ella. Ya pongo a compartir mientras te cedo el lugar para que puedas saludar a la audiencia, Norma, y ya ponemos tu PowerPoint. ¿Se está Buenas viendo tardes. allí? Sí, ya se ve ahí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente pues compartir con ustedes parte de mi investigación de tesis doctoral. Y como ya bien mencionó la maestra Graciela, bueno, yo vengo trabajando un tema desde hace mucho tiempo. De fotografía de Angelito. Entonces, hoy les voy a relatar un poco sobre estos hallazgos que he realizado alrededor de este trabajo arduo que ha costado bastante en el sentido de acceder a estos acervos fotográficos, sobre todo acervos fotográficos de corte privado, que pues como ustedes saben, hay muchos acervos que no tienen esta facilidad y que de manera pues muy gentil me han sido otorgados también como tal, no los negativos fotográficos, sino más bien la digitalización de las fotografías. Entonces, les voy a hablar un poco sobre esta parte de la cultura y de la historia en un sentido cultural y regional, cómo a través de la historia gráfica nosotros podemos hacer este trabajo de, pues, hasta de identidad, ¿no? Cómo en este sentido los acervos fotográficos se vuelven justamente una dinámica bastante interesante en donde ustedes pueden detectar muchas áreas de conocimiento, no nada más esta parte histórica, sino más bien cuestiones como más arraigadas a las regiones. Entonces, en primera instancia, la siguiente maestra, vemos justo esta parte de cómo, la siguiente, por favor. De entrada, pues vemos que las fotografías en su primer instante, digamos así, en una cuestión de nacimiento, la mayoría de las fotografías de las que se tienen registro son justamente de corte post-mortem. Sin embargo, bajo todas estas dinámicas de pues de hallazgo, encontramos que la verdad es que en esta parte como de categorización, ¿sí? A la par estaban estas fotografías post-mortem, pero también había fotografía de corte infantil. Siempre que hablo sobre el tema, hago una advertencia muy puntual porque son fotografías un tanto delicadas en el sentido de del cuerpo y sobre todo también pues esta dinámica cultural que se ve de manera directa en estas imágenes. Entonces, a partir de todos estos estudios y serie de investigaciones que se han hecho sobre la historia de la fotografía, sobre cómo llega obviamente la fotografía a varios países, cómo se va extendiendo y sobre todo cómo se va masificando la difusión y obviamente también el adquirir una fotografía, el
concebir una fotografía en diferentes esferas sociales, pues bueno, eso también nos habla de esta diversificación y sobre todo estas redes de comunicación y de información que se están dando alrededor de varios países. Siguiente. Entonces vemos que siguiente, maestra, vemos que en estas dinámicas de perpetuación y sobre todo de registro de memoria, vamos a encontrar esta tipografía fotográfica de infantes donde esto de los angelitos o este fenómeno cultural no viene solo, es decir, hay un antecedente visual anterior a él que es justamente la pintura funeraria y que bueno, si nos vamos a una parte más histórica, pues encontramos registros desde mucho atrás, desde antes del Renacimiento y todas estas grandes etapas históricas de arte. Sin embargo, el referente más inmediato que podemos encontrar en retratos infantiles mortuorios es precisamente en la pintura novohispana y sobre todo en ya finales del siglo XIX, donde ya el papel del infante en esta perspectiva histórica como un ser individual, pues ya se le da esa singularización a partir del retrato y que con la llegada de la fotografía se empieza a masificar estas reproducciones. Entonces, la serie de investigaciones que se han realizado, pues bueno, hay un montón, no voy a citarlas obviamente porque sí hay mucho material bibliográfico a partir de la fotografía como un objeto de estudio, pero vemos también que hay ciertas esferas territoriales en las que podemos nosotros hacer como un rastreo geográfico, donde en Latinoamérica se tienen estos registros en Latinoamérica, Iberoamérica, y que también utilizan a la fotografía como un documento visual en la que permitimos o en la que nosotros como investigadores hacemos esta búsqueda y este rastreo y sobre todo una significación de memoria y que el objeto como tal, es decir, la fotografía, la concebimos justamente a partir de esos álbumes fotográficos. Y entonces aquí, por ejemplo, es importante, siguiente maestra, es importante que les comparta pues qué es lo que define a un angelito o cómo se le pudiese considerar a un angelito. Em, Dentro de esta tradición cultural católica, porque hasta el momento no he encontrado algún otro registro religioso que no pertenezca a lo católico, vamos a ver que pues un angelito es un ser, un niño que al fallecer, pues a una cierta edad, porque también ahí es importante como tener un registro de hasta qué edad se considera un infante, pero pues acá hemos encontrado estudios en los que al infante se le considera infante antes de los 16 o 14 años. Entonces, al ser un ser pequeño, pues tiene esta pureza y que obviamente al no tener pecado, pues bueno, es recibido en el cielo y que prácticamente el bautismo se vuelve justo esta parte de ritual de un nacimiento de vida, es decir, el bautismo es esta ruptura donde se muere el pecado y se celebra la vida. Entonces, dentro de estas fotografías que ustedes van a ver, encontramos aspectos bien interesantes donde podemos detectar indumentarias, arreglos, objetos florales, objetos religiosos que denotan esa religiosidad católica. Entonces, vemos también cómo, a diferencia de la pintura, donde veíamos este antecedente visual, en la pintura no aparecían familia, no aparecían padrinos, no aparecía pues toda esta parte como contextual del espacio pues de donde era tomado. Entonces, eso, siguiente maestra, eso es lo que va a verse justo en las fotografías de angelitos, donde vemos justamente esta parte de esferas sociales, donde vemos también arraigos bien, pues regionales, donde podemos detectar, como les decía en un inicio, podemos detectar ciertas identidades, ¿no? Ahorita ustedes van a ver justo dos esferas sociales muy evidentes, que va a ser la parte rural y la parte urbana. Adelante, maestra, gracias. Entonces vemos justamente en esta fotografía que estamos viendo de Romualdo García, estos contextos
rurales y que justamente los dos fotógrafos que ahorita estoy trabajando, que son guanajuatenses, uno es de Jaral del Progreso y el otro es de Guanajuato Centro. Ambos fotógrafos coincidieron en un periodo de producción donde nos indica justamente que hubo una masificación de accesibilidad a las fotos, pero que también nos habla más allá de esa masividad, nos habla justamente pues de una problemática de salud, porque obviamente había un grado de mortandad infantil donde pues se veían varias notas, se veían varias notas periodísticas sobre todo y trabajo de archivo, donde había registros infantiles muy fuertes. Entonces, vemos que justo el registro que nosotros tenemos aquí es esa evidencia de memoria y de perpetuación de las familias, porque era el único registro que podían tener visual del infante que acababan de perder. Entonces, estos fotógrafos nos permiten a través de sus fuentes, nos permiten justamente tener estas pruebas de vida del infante, pues ya en su lecho de muerte, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es justamente la parte de la indumentaria, que obviamente aquí no vemos color, pero por justamente las características iconográficas podemos ver elementos religiosos, como pueden ver en esta imagen, estamos viendo a un Sagrado Corazón de Jesús que está con su corazón en las manos, que trae una túnica, seguramente color rojo, y toda la parte floral que vemos que también es interesante detectar cómo a partir de las flores también podemos concebir edades. Entonces, en toda esta parte de arreglos florales, de elementos de vestimenta, de objetos que acompañan al infante, podemos hacer una lectura de la misma. Entonces, aquí vemos otro ambiente rural, vemos que aquí a diferencia del anterior está en una especie como de patio semiabierto. El anterior sí estaba en el aire libre. Siguiente, maestra. Y vemos en la siguiente imagen que se trata también de un infante con atavíos religiosos, porque en este caso, por ejemplo, a los niños varones se les ataviaba con elementos de Jesús, de José, o a veces cuando no se tenía la economía para poder ataviarlos, se les colocaban túnicas blancas. A las niñas se les colocaban pues cualquier tipo de derivación mariana y que pues vemos a través de este tipo de registro, pues también esa concepción religiosa, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en esta fotografía, que es una fotografía de estudio. ¿Por qué les digo que es un estudio? Porque justamente es el interior del estudio de Romualdo García con este fondo que él mismo hizo a mano. Vemos que se registra ese fondo en varias fotos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice también? Pues bueno, que las personas que acababan de perder a su infante, pues lo llevaban a un estudio para que le hicieran este tipo de fotografía. Si vemos las imágenes anteriores a esta es una imagen mucho más estructurada, ¿sí? Que tiene elementos más delicados, es decir, hay una pose, hay un acomodo del cuerpo y aquí no vemos tan fuerte el rigor mortis como lo podemos ver en las primeras. Adelante, maestra. Vemos aquí, por ejemplo, a este infante con los brazos o las manitas súper pegadas, porque aquí también es interesante encontrar que pues muchas de las ocasiones la familia también era la encargada de solicitarle al fotógrafo que lo acomodara de cierta forma y que las indumentarias que vemos en ellos a veces o no eran costeadas por los padres, sino que eran costeadas por los padrinos, así como nosotros dentro de la religión católica tenemos el bautismo y que tenemos padrinos de bautismo, acá esos padrinos de bautismo se vuelven los padrinos de muerte. Entonces, vemos que justo en estos registros fotográficos tenemos a las madres que acompañan a sus infantes. Vemos aquí también esferas sociales interesantes de estudiar y que vemos este fondo que veíamos anteriormente. Entonces, aquí, aunque vemos un semblante
pues bastante duro en el sentido de solemnidad y de tristeza dentro de de este fenómeno cultural. A los niños se les celebraba, entonces no podían tener como un semblante lloroso, más bien como de esta parte pues de alegría en el sentido que ya había un ser que podía interceder por ellos en el cielo. Adelante, maestra. Vemos también esta fotografía de un hombre con su hijo. No sabemos si es niña o niño porque trae su indumentaria blanca, pero también lo que es importante destacar en este tipo de fotografías es que a diferencia de otros rasgos históricos, aquí aparece la figura masculina, lo cual nos está diciendo también que dentro de estos estudios del género, el hombre también aparece en estas esferas de mortandad, es decir, de muerte, y no se desliga justo de la parte femenina, ¿no? Porque la mujer, como muchos conocemos, la mujer está más arraigada a estas partes del hogar y de la crianza. Entonces vemos aquí esta inserción del papá, de la figura masculina dentro de la estructura. Adelante. Y bueno, les hablé un poco de Romualdo García y Rutilo Patiño, a diferencia de Romualdo, es fue un fotógrafo que registró estos angelitos en un ambiente mucho más ruralizado, donde podemos ver estos elementos florales. Si ustedes se dan cuenta, al inicio de la presentación veíamos ciertas flores, acá vemos otras distintas que son como más arraigadas a la parte rural, porque cuando fallecía un infante, muchas familias pues no tenían dinero para costear flores y lo que se hacía era que se adornaban a los infantes con macetas pues de las que tuvieran, ¿no? Entonces vemos justamente estos escenarios, otro Sagrado Corazón, vemos estos escenarios donde están representados los elementos florales, las indumentarias religiosas y adelante y vemos a estos niños que sí depende mucho digamos, el maniqueo que puedan tener a través de sus padres o la parte de los padrinos. Adelante. Entonces vemos, por ejemplo, una fotografía muy diferente a las que veíamos anteriores, donde aquí seguramente es la madre y su hermana, donde sostienen justamente a este niño que se ve un poquito más grande y que pues sí, ellas decidieron pues salir en la fotografía a la afuera de su casa. Entonces vemos también en esta otra fotografía elementos rurales donde vemos estos rebozos, vemos seguramente aquí es el patio de su casa, entonces vemos cómo estos escenarios también se reflejan y son capturados justo a través del lente del fotógrafo y que bueno, nos dan obviamente un registro de también el fenómeno, cómo fue extendido en diferentes lugares. Adelante. Y bueno, como todo investigador que trabaja en áreas de archivo y trabaja en áreas de trabajo etnográfico, pues aquí les traje una serie de fotografías sobre justo esta parte etnográfica porque ambos, ambos acervos fotográficos, uno de ellos está en Fundación Televisa en Ciudad de México, el de Rutilo Patiño, y pues bueno, aquí obviamente tuve que hacer toda esta travesía del viaje pues para poder acceder a este repositorio. Y aquí está otra fotografía de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Curiosamente, yo pensé que el acervo de Rutilo iba a estar en Guanajuato por ser oriundo de ahí, pero pues no, está en Ciudad de México y el acervo de Romualdo sí se encuentra en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, pues bueno, ambos acervos están obviamente custodiados y bueno, estas imágenes que ustedes acaban de ver son imágenes inéditas que pues me fueron otorgados los derechos para fines fines académicos, sin hacer mal uso de estas imágenes. Entonces, adelante, maestra. Y bueno, a mí me gustaría obviamente seguir hablando del tema, pero pues hasta este momento es los avances que llevo de mi investigación. Me gustaría de manera futura poder
nuevamente estar acá platicándoles cómo cerró esta investigación, porque ya estoy por terminar. En un año terminó la investigación, entonces pues ya les contaré. Espero poder estar de regreso y pues cualquier cosa me pueden aquí mandar un mensajito en el chat, los escucho. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestra.